Me llamó Carla en la cama, y yo no me llamo así. Siempre me consideré una persona lógica. No una romántica empedernida ni alguien que cree en cuentos de hadas, pero sí pensaba que cuando alguien te dice te amo, lo siente. Que cuando te mira a los ojos y te toma la mano, hay verdad en ese gesto. Eso creía cuando conocí a Santiago. Nos conocimos en una fiesta de cumpleaños de una amiga en común. Él no era el típico galán que acapara miradas, pero tenía esa sonrisa honesta y una forma tan relajada de hablar que me hizo sentir segura de inmediato. Intercambiamos teléfonos, empezamos a hablar por WhatsApp esa misma noche, y no pasó ni una semana antes de que nos viéramos de nuevo. Santiago era detallista, atento, divertido. Me mandaba mensajes por las mañanas, me llamaba en la noche para saber cómo había estado mi día. Tenía una manera muy natural de hacerse presente. Con él me reí como hacía mucho no lo hacía. Me gustaba su voz, su forma de pensar, cómo me hacía sentir vista. Era fácil enamorarse de alguien así. Después de 3 meses de salir, decidimos hacernos oficiales. No me presionó ni lo hice yo. Simplemente ocurrió. Me presentó a 2 de sus amigos, y aunque no me llevó con su familia, decía que eran muy reservados, no le di demasiada importancia. Yo tampoco era de andar presentando a cualquiera a mis padres. Y así pasó el tiempo. 6 meses, luego 8. Empezamos a hablar de planes, viajes, ahorrar juntos, incluso medio en broma mencionamos irnos a vivir juntos algún día. No voy a mentir, yo ya me veía construyendo algo real con él. No perfecto, pero honesto. Y entonces, poco a poco, algo empezó a cambiar. Al principio fueron cosas pequeñas. Una respuesta tardía aquí, una excusa allá. Se me acabó la batería, estuve con mi mamá, tuve mucho trabajo. Nada grave, pero suficientes veces como para que empezaran a acumularse en mi mente. Siempre tenía que cargar el cargador del celular. ¿No podía contestar aunque sea con un emoji? Recuerdo que una noche, después de que no respondió en todo el día, me quedé viendo su foto de perfil. Me dolía el estómago. Esa sensación de que algo no encaja, pero aún no sabes exactamente qué es. Le escribí un «¿todo bien?» y vi cómo se quedaban las 2 palomitas grises por horas. Después, simplemente me respondió, «Sorry, me quedé dormido». Dormido. Todo el día. ¿Y yo qué era? ¿Nadie? Pero aún entonces, quise creerle. Me repetí que todos tenemos días malos, que quizás de verdad estaba cansado. Que no debía sobrepensarlo. No quería ser la típica novia paranoica. Me daba miedo convertirme en eso. Así que guardé mis dudas y seguí sonriendo. Pensaba que todo estaba bien. Pero no. Solo que aún no lo sabía. Fue un domingo cualquiera, o al menos así comenzó. Santiago había pasado la noche en mi departamento. Despertamos tarde, desayunamos tostadas con aguacate, y mientras yo ordenaba un poco la cocina, él se metió a la ducha. Todo normal. Todo, aparentemente tranquilo. Su celular estaba sobre la mesa. Vibró. No suelo revisar los teléfonos de nadie. Lo aprendí a la fuerza en una relación anterior donde la desconfianza terminó por destruirlo todo. Pero esta vez, no fue curiosidad ni celos lo que me movió. Fue instinto. Vi en la pantalla un número desconocido que decía, una llamada perdida. No tenía nombre guardado. No había emoji, ni corazón, ni nada llamativo. Solo un número. Aún así, algo en mí se activó. Un presentimiento visceral que me dejó paralizada por un segundo. Me acerqué. No desbloqueé nada, solo lo observé. El número apareció de nuevo, llamada entrante. Y esta vez, fue directo al buzón sin sonar. Como si él lo hubiera silenciado antes de entrar a la ducha. Como si ya supiera que iban a llamar. Sentí un nudo en el estómago. Me alejé del celular antes de que saliera del baño. Lo vi como si nada hubiera pasado. Me abrazó por detrás mientras yo fingía lavar los platos y me besó el cuello. Le devolví una sonrisa que se sintió como un parche mal pegado sobre un cristal rajado. ¿Todo bien?, me preguntó. Sí, solo estoy cansada, mentí. No dije nada de la llamada. No quería sonar controladora. Pero esa noche no dormí tranquila. Me quedé dándole vueltas al número. ¿Y si era solo trabajo? ¿Un familiar? ¿O un ex que no supera la ruptura? Mi cabeza se llenó de escenarios, y ninguno me dejaba en paz. Decidí hacer lo que juré que nunca haría, buscar el número en Google. Lo metí tal cual, sin espacios. Revisé páginas, redes sociales, hasta que encontré una coincidencia en Facebook.
Un perfil de mujer. Privado. Nombre común. Nada concluyente, pero mi intuición ya estaba en modo alerta roja. Los días siguientes noté más cosas. Empezó a apagar su celular al venir a verme. Decía que quería desconectarse del mundo, cuando estaba conmigo, que yo era su refugio. Antes eso me habría sonado romántico, pero ahora, sonaba coartada. A veces, mientras hablábamos, sentía que sus respuestas eran automáticas, como si su cabeza estuviera en otro lado. Incluso me llamó con otro nombre una vez. No fue un nombre cualquiera. Fue Carla. ¿Quién es Carla? Le pregunté al instante. ¿Qué? Carla. No. Dije, cariño, te juro que dije cariño, se apresuró a decir, nervioso. Mentira. Lo escuché claro. Carla. Y aunque aún no tenía pruebas, mi corazón ya lo sabía. Mi intuición gritaba. Pero lo peor aún no había pasado. Nunca fui fan de espiar. Pero cuando el instinto y las incoherencias se acumulan, la necesidad de saber la verdad puede más que cualquier principio. Y en mi caso, esa verdad me llegó sola, sin tener que buscarla. Era un jueves por la noche. Santiago me escribió que iba a estar ocupado, que tenía que ayudar a su primo con una mudanza. No discutí, le respondí con un simple, ok, suerte, y me puse a ver una serie. Me dormí temprano, aunque con esa inquietud constante que se había vuelto rutina. A la mañana siguiente, cuando desperté, tenía un mensaje suyo. Solo que, claramente no era para mí. Decía. Anoche soñé contigo, con tu pelo enredado en mis dedos. Aún siento tu olor en mi almohada. Me quedé mirándolo como si no entendiera el idioma. Me senté en la cama, volví a leerlo. Era claro. No había ningún doble sentido. ¿Santiago me lo había enviado a mí por error? Era para otra. La misma forma de escribir, pero sin mi nombre, sin mis códigos. Y ese, aún siento tu olor. ¿No había estado conmigo la noche anterior? Mi estómago se encogió. Respondí. ¿Ese mensaje era para mí? Pasaron casi 10 minutos sin respuesta. Luego me llamó. Fue una broma, ok. Dijo apenas atendí. Lo escribí como juego, lo vi en Twitter, quería ver tu reacción. ¿Una broma a las 7 de la mañana? No te lo tomes tan literal, amor, no es nada. Te juro que es solo una tontería. Yo quería creerle. De verdad, quería. Pero en su voz ya no había ese calor de antes. Había ansiedad. Torpeza. Como quien corre para esconder algo y pisa todos los vidrios en el camino. Colgamos sin llegar a nada. Yo me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo como la confianza se rompía en capas. Como una cebolla podrida. Decidí mirar sus redes. Nunca le ponía mucha atención porque confiaba en él, o al menos lo intentaba. Pero ahora empecé a ver cosas. Comentarios repetidos de una chica. Nada escandaloso, pero constantes. Siempre tan guapo, cara enamorada, extraño tus chistes. Él nunca le respondía, pero tampoco los borraba. Y nunca hablaba de mí públicamente. Ni una foto juntos. Como si no existiera. Entré a su lista de seguidores y la busqué por nombre, Carla B. Ahí estaba. Mis manos temblaban. Su perfil era privado, pero tenía de foto una selfie, con él. En un parque. Con una sonrisa demasiado familiar. Su cara pegada a la de Santiago. Sus brazos sobre sus hombros. Yo nunca había ido a ese parque con él. Tomé una captura. El corazón me latía en los oídos. Respiré profundo. Ya no era solo una intuición. Era una evidencia. Le escribí. ¿Quién es Carla? No respondió. Minutos después, cuando volví a entrar a su perfil para revisar algo más, me salió una notificación. No puedes ver este perfil. Ha sido bloqueada. Pero no por él. Ella me había bloqueado. Y ahí lo entendí todo. Me quedé mirando la notificación como si el celular estuviera mintiéndome. Ha sido bloqueada. Así, sin más. Ni siquiera habíamos hablado. Ni un mensaje cruzado. Apenas una búsqueda silenciosa, una duda que se confirmaba sola. Y fue ella quien me borró del mapa. El corazón me retumbaba en el pecho. Pensaba en las veces que Santiago me había dicho que me amaba, que yo era su única, su todo. Y ahora, una mujer con mi cara en su galería, con su perfume en la ropa, decidía desaparecerme de su universo sin ni siquiera conocerme. Volví a abrir la captura que le había tomado a su perfil. La estudié como si pudiera descifrar algo en su sonrisa, en la mirada que le dirigía a él. Había afecto,
confianza. Una conexión que no se puede fingir. Eso era lo que más dolía, ella también estaba enamorada de él. Como yo. Pero, ¿ella sabía de mí? Pasé las siguientes horas repasando nuestras conversaciones, las fechas, los fines de semana. Empecé a notar los huecos. Los días que desaparecía, las excusas vagas, las salidas de último minuto. Todo encajaba. No era solo una infidelidad emocional. Era una vida paralela. Tomé el teléfono. ¿Le llamé? No respondió. Le mandé un mensaje. Carla me bloqueó, ¿por qué? Silencio. Volví a escribir. Le dijiste que soy una ex, o que soy una loca que te acosa. Porque empiezo a creer que yo soy la otra. Y entonces, sonó el celular. Era él. Contesté sin decir nada. Solo quería escuchar su voz. No tardó en hablar. Escúchame, no sé cómo se dio cuenta, tal vez vio algo en mi teléfono. No era mi intención que ustedes se encontraran. Todo esto se salió de control. ¿Se salió de control? Le interrumpí, temblando. ¿Me estás diciendo que esto era un plan controlado? ¿Cuánto tiempo llevas viéndola? No quiero pelear, de verdad, no es tan sencillo. Yo te quiero, de verdad. Pero ella... ¿Pero ella qué? Ella también es parte de mi vida. Lo ha sido desde antes. Y nunca supe cómo terminar con una sin lastimar a la otra. Me reí. Un sonido seco, irónico, que no reconocí como mío. ¿Así que decidiste seguir con las dos? No quería perderte. Tú eres diferente. Ahí supe que no había nada más que escuchar. No me estaba pidiendo perdón. No había arrepentimiento. Solo justificaciones débiles que intentaban salvar lo insalvable. Colgué sin decir adiós. Esa noche no dormí. Lloré, sí. Pero más que tristeza, sentía rabia. Contra él, por mentirme también. Contra ella, por bloquearme como si yo fuera el problema. Y contra mí, por no haber visto las señales antes. Al día siguiente, volví a entrar a su perfil. No había rastro de mí. Ni una mención. Ni una foto. Como si nuestra relación nunca hubiera existido. Pero lo que me rompió fue entrar al perfil de Carla desde una cuenta alterna, y ver la foto de portada. Una selfie de los dos. Y yo, en el reflejo del espejo detrás de ellos. Estaba ahí, en segundo plano. Sin saberlo. En la sombra de su mentira. Jamás en mi vida me imaginé en esa posición. En un triángulo sin saber que lo era. La otra. La intrusa. La peligro. Y todo sin haber hecho nada malo, salvo confiar en alguien que lo merecía cada vez menos. Después de ver esa selfie con mi reflejo al fondo, sí, literalmente yo estaba en la imagen de ellos dos, sin saberlo, sentí que algo se quebró definitivamente dentro de mí. Como si hubiera estado caminando sobre hielo delgado y, de pronto, todo se hundiera. Decidí escribirle a ella. Lo pensé muchas veces antes de hacerlo. Tenía miedo, rabia, incluso vergüenza. ¿Y si pensaba que yo era una loca? ¿Y si ya sabía todo y aún así me veía como una amenaza? ¿Y si me insultaba, como suele pasar cuando una mujer se da cuenta de que su novio tiene otra? Pero lo hice. Desde un perfil nuevo, con una foto neutra y sin nombre completo, le mandé un mensaje privado. No te escribo para pelear. Solo quiero que sepas que yo también estaba con Santiago. Que no sabía de ti. Que yo también fui engañada. Tardó casi un día en responder. Cuando lo hizo, el mensaje fue breve. Seco. Ya me dijo todo. No me interesa hablar contigo. Por favor, no me busques más. Y luego, me bloqueó otra vez. Así, sin más. Sin una palabra de empatía. Sin el más mínimo intento de entender. Como si yo fuera el enemigo. Como si todo esto hubiera sido mi culpa. Lloré. No por ella. No por él. Sino porque sentí que había sido borrada. No solo bloqueada de redes, sino de la historia. Como si mi relación con Santiago nunca hubiera valido nada. Como si yo fuera la amante indeseada que irrumpió en una historia de amor ajena, cuando en realidad, yo también había sido engañada. Él, por supuesto, seguía enviando mensajes. Mezcla de excusas y falsas promesas. No quiero perderte. Ella está dolida, pero esto se puede arreglar. No tomes decisiones apresuradas. Pero cada palabra que decía era un clavo más en el ataúd de lo que alguna vez sentí por él. Empecé a revisar mis fotos con él. Las risas, los abrazos, los paseos. Las noches en mi casa viendo películas,
las veces que cocinamos juntos. ¿Todo fue falso? ¿Todo fue paralelo a lo que tenía con ella? Mientras yo pensaba que él dormía a mi lado, también soñaba con ella. Una noche, luego de varios días de silencio, me miré al espejo y me vi distinta. Más cansada, pero también más clara. No iba a suplicar por un lugar en una historia compartida. No iba a competir por un hombre que mentía con la misma naturalidad con la que respiraba. Me pregunté si Carla algún día se daría cuenta de que ella tampoco era la única. Que quizás, incluso en ese momento, había una tercera. O una cuarta. Santiago no era de nadie. Y eso era lo más triste de todo. A veces, las rupturas no llegan con gritos, ni lágrimas, ni escenas dramáticas dignas de película. A veces, simplemente, se enfría todo. Como si alguien cerrara una puerta y apagara la luz. Eso fue lo que pasó con Santiago. Después de ignorar sus mensajes por casi una semana, finalmente le respondí con una única frase. Tenemos que hablar. No intentó convencerme de lo contrario. No preguntó si estaba bien. Solo me dijo. Dime cuándo y dónde. Quedamos en vernos en un parque cercano, donde solíamos sentarnos a hablar después del trabajo. Irónicamente, el mismo lugar donde vi una vez que él tomó una selfie solo, una que más tarde descubrí que también tenía con ella, solo que en otro ángulo. Llegó 10 minutos tarde. Como siempre. Sin flores. Sin vergüenza. Con las manos en los bolsillos y esa cara de niño que sabía cómo manipular miradas. Pero esta vez, no me derretí. Lo vi llegar y sentí una especie de vacío. Ni odio, ni amor. Solo decepción. Nos sentamos en una banca. Hubo silencio. ¿Me vas a dejar hablar? Preguntó, como si aún tuviera algo nuevo que ofrecer. Asentí, pero no por él. Por mí. Quería escuchar su versión, aunque ya no me afectara igual. Carla y yo, estamos desde antes que tú y yo empezáramos. Pero las cosas no iban bien. Ella es complicada. Y tú apareciste, y fue tan fácil estar contigo. Tan libre. No planeé que se alargara, lo juro. Pensé que, eventualmente iba a decidirme. ¿Y te decidiste? Bajó la mirada. No respondió. Eso fue suficiente. No quería hacerte daño, agregó después. Pero lo hiciste. Igual. Porque te convenía. Porque no quisiste perder a ninguna de las dos. Me miró con esa expresión de lástima que tantas veces detesté en otros. Como si yo fuera una niña rota y él, el que sufrió más por tener que mentir. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que yo era tu hogar? Le pregunté, sin levantar la voz. Sí, respondió. Pues mentiste. Yo era tu escondite. No tu hogar. El hogar es donde uno es sincero. Tú solo venías a descansar de tus mentiras. No supo qué decir. Me levanté. No necesito que me devuelvas nada. No me debes explicaciones. Solo quiero que me borres. Como hiciste también en tus redes. Como hiciste de tu historia con ella. Bórrame también de la tuya. ¿Eso es todo? Preguntó, con un hilo de voz. Eso es más de lo que mereces. Me di la vuelta. No hubo lágrimas, ni súplicas. Ni siquiera un lo siento que sonara sincero. La ruptura fue tan fría que, por un momento, dudé si él alguna vez sintió algo real. Y mientras me alejaba, entendí algo brutalmente claro. ¿No todas las despedidas duelen por amor? Algunas duelen por el tiempo que uno perdió creyendo en algo que nunca existió. Al día siguiente desperté con el pecho liviano y los ojos hinchados. No lloré por la noche anterior, pero sí por mí. Por la mujer que fui. Por la que creyó que podía construir algo sólido con ladrillos de promesas huecas. Por la que pensó que el amor bastaba cuando, en realidad, la honestidad es lo mínimo para empezar. Me tomé un café sin azúcar, como lo hacía antes de conocerlo, como lo hacía cuando aún me pertenecía a mí misma. Puse mi celular en modo silencio. Apagué notificaciones. Le escribí a mi mejor amiga. Ya terminé con Santiago. Fue todo real, y toda una mentira al mismo tiempo. Estoy bien, o al menos intentando estarlo. Ella vino a verme esa misma tarde. Trajo vino, pizza y helado. No me preguntó demasiado. Solo me abrazó. ¿Sabes qué es lo peor? Le dije. Que aún siento que necesito una explicación, algo que me haga entender por qué eligió mentirme. No busques lógica en quien no sabe amar con verdad, me respondió. Él no te eligió a ti ni a ella. Se eligió a sí mismo. Todo el tiempo. Empecé terapia semanas después. No por él.
Por mí. Porque, aunque no lo noté en su momento, había dejado muchas partes de mí de lado para encajar en esa relación. Mis horarios, mis planes, incluso mis silencios. Santiago siempre llenaba todo. Incluso los espacios donde yo quería respirar. La psicóloga me preguntó: ¿cuál fue el primer momento en que dudaste de él? Y ahí me di cuenta, fue mucho antes de descubrir a Carla. Fue cuando empecé a justificarlo constantemente. Cuando mis amigas me decían, eso no está bien, y yo respondía, es que él es así. Cuando callé mi intuición porque tenía miedo de parecer insegura. Una parte de mí todavía se culpaba. Pero entendí que amar a alguien no debería costarte la paz. Comencé a recuperar rutinas perdidas. Salí sola al cine. Volví a leer los libros que había dejado a medias. Me uní a un club de senderismo. Y empecé a llenar mi vida de momentos que no dependían de nadie más para tener sentido. Un día, mientras organizaba fotos antiguas en el celular, me topé con una carpeta titulada Santi Corazón Rojo. Dudé por unos segundos. Abrí una sola imagen. Estábamos abrazados, en la cocina de mi casa, riendo por algo que ya no recuerdo. Y pensé, esa risa era mía. Ese hogar era mío. Él solo fue una visita disfrazada de permanencia. Borré la carpeta entera. No con rabia. Con paz. Porque ya no lo necesitaba para cerrar la historia. Ya me tenía a mí de nuevo. Completa. Dolida, pero reconstruida. Y si algún día volvía a amar, no sería desde la necesidad. Sería desde la elección. Desde la verdad.